Se puede tener alegría aún en medio de la adversidad, de las contrariedades, porque estar alegres cuando todo va bien, cuando todas las cosas nos cierran, cuando todo va en prosperidad, y tal vez eso es lo más normal, pero se puede tener alegría en medio de las dificultades. Y Dios nos enseña que sí. Y la prueba está en esta semana que estamos iniciando, en este camino hacia el recuerdo de la Navidad de Jesús. Porque el pueblo que Dios eligió, el pueblo de Israel, continuamente estuvo atravesando dificultades, sin embargo, siempre tenía esa alegría de celebrar que Dios le había prometido el Mesías y que algún día el Mesías iba a llegar. Y así entonces numerosos profetas, por caso Elías, le predicaban a Israel cuando se apartaban, cuando se alejaban de Dios, le decían, los alentaban, vuelvan a la fe, vuelvan a Dios. Y Dios estaba obrando con esos profetas, ayudando. Y la alegría volvía a instalarse en el corazón del pueblo de Dios. Y cuando en la plenitud de los tiempos, como nos va a decir el Evangelio de Juan en el inicio, ese verbo que era Dios, que estaba en el inicio mismo, esa luz, esa vida, viene a los hombres, se encarna con Jesús, se hace lo más cercano posible que puede al hombre. Se hace uno de nosotros con nosotros. Ese momento también reporta alegría al pueblo. La gente humilde, la gente necesitada acudía a Jesús y reconocían que Dios los estaba visitando. Pero había un precursor de esto, por supuesto, que fue Juan Bautista, quien los evangelios también lo mencionan, porque es ese testimonio de la luz, como dirá el Evangelio de Juan, es ese precursor, es ese que avisa, que prepara el camino del Salvador. Y Juan Bautista también tenía lo suyo, porque Juan Bautista había sido llamado por Dios a predicar el bautismo para la reconversión, para convertirse, para volverse del pecado. Y lo hacía viviendo en el desierto y sufría necesidades, por supuesto, pero Dios lo alimentaba. Y sufría incomprensiones. Vemos en el Evangelio de Juan que le mandaban gente para decir, bueno, a ver, definite, ¿sos vos o no sos vos el que estamos esperando? Porque la gente encontraba en Juan Bautista palabras de sabiduría, palabras de un gran profeta. Y entonces la gente misma se preguntaba si no era el Mesías, y Juan Bautista se ocupaba de aclarar, no soy yo, es el que viene después de mí. Porque Dios ya le había revelado que él iba a ver al Mesías cuando el Espíritu Santo se posara sobre él. Por eso Juan Bautista va a ser quien encamina a los primeros discípulos hacia Jesús. Cuando lo ve pasar a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es, a él síganlo. Y Juan Bautista, que predicaba ese arrepentimiento de aquellas cosas malas que sucedían en medio del pueblo de Israel, no tenía mejor suerte que el resto de los profetas. Era perseguido, era incomprendido, pero el pueblo entendía que había algo allí. Y Juan Bautista lo hacía con alegría y alegraba al pueblo, porque lo transformaba, porque le devolvía esa esperanza en la llegada del Mesías inminente.
Y esa alegría contagiosa de Juan en medio de las adversidades, porque no tenemos que entender que la alegría supone, bueno, está todo bien, esta no importa, total, más adelante. No, no. La alegría importa también un compromiso, una acción con la palabra que Dios nos dice, con las enseñanzas de Dios. Y Juan Bautista lo hacía. No solamente le predicaba a todo el pueblo la conversión, sino que en especial denunciaba a los poderosos que oprimían a ese pueblo, a los soldados que eran los que, corrompidos, también maltrataban al pueblo, a aquellos que, como en el caso de Herodes, contravenían la voluntad de Dios y estaban sentados en un sitial que no le correspondía porque no era descendiente de David. Y a Juan no le importaba. Él predicaba lo que Dios le decía y esa era su alegría. Y su alegría se vio confirmada cuando lo vio llegar a Jesús, viniendo hacia él entre medio de todos, y comprendió que el Mesías llegaba y que Dios había cumplido su promesa. Y esta alegría que también el ángel enviado por Dios transmite alegría. Alégrate, María, el Señor está contigo en el momento de la encarnación. La alegría que ya el profeta Isaías le venía anunciando al pueblo de Israel. Alégrate, Israel. Alégrate, Sión. Canta, hija de Sión. Aún en medio de esas dificultades, de esas opresiones que tenía el pueblo de Israel. La alegría que a los más pobres, a esos pequeños y humildes trabajadores, esos pastores, les transmiten los ángeles. Alégrense, les ha nacido un Redentor, un Salvador. Cuando nace Jesús y los ángeles les anuncian. Esa es la alegría de los magos cuando volvieron a ver, después de haberla perdido de vista, vieron la estrella que los guiaba a Belén nuevamente. Esa alegría aún en medio de las dificultades. Esa es la alegría que tenemos que rescatar. La alegría de saber que Dios siempre cumple su palabra y que nos escucha y que está con nosotros y que se acercó a nosotros, que se hizo uno de nosotros por amor a nosotros y que no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Podrán venir dificultades, persecuciones. Le pasó a Jesús, tuvo que de pequeños ser llevado por sus padres a Egipto. Pero aún ahí Dios estaba guiando. Dios no defrauda. Esta tiene que ser nuestra alegría de cara a esta Navidad que ya tenemos a las puertas. Pidamos entonces a este Jesús, a este Señor, a este Dios hecho hombre, a quien recordaremos en su nacimiento, que nos regale esa alegría si la hemos perdido, que la fortalezca y nos ayude a comunicarla a los demás, como hizo Juan, como hicieron los profetas, como hicieron los apóstoles y tantos cristianos que fueron construyendo con alegría esta casa de Dios que es la iglesia. Y que Dios nos bendiga, en especial en esta semana en que nos preparamos para recibir ese anuncio del nacimiento de Cristo, ese Cristo al que esperamos que vuelva en gloria, en poder, y ese Cristo que está viniendo cada día a nosotros para fortalecernos en las dificultades
y a quien le devolvemos con nuestra oración, con nuestro compromiso, en alegría, esa bendición que Él nos da. Que Él nos bendiga en esta semana y nos encontramos la próxima, Dios mediante.